Imagina ser dejado para morir solo por estar enfermo. Eso fue exactamente lo que le sucedió a Rubí, una yegua fuerte y leal que durante años cargó con el peso de las vanidades de un hombre rico y sin compasión. Un día, infestada por garrapatas que se habían apoderado por completo de su cuerpo, Rubí fue simplemente arrojada a un camino de tierra, débil, sangrando y sin fuerzas ni siquiera para relinchar. Para su dueño, ella se había convertido en inservible, pero para la vida aún tenía mucho que enseñar. Y lo que ocurrió después es algo en lo que pocos habrían creído si no lo hubieran visto con sus propios ojos. Rubí había sido el orgullo de don Ramiro Bressán, un hacendado vanidoso que adoraba desfilar su colección de caballos en los eventos de la región. Pero la vanidad no acepta imperfecciones. Cuando las garrapatas comenzaron a dominar el cuerpo de Rubí, don Ramiro prefirió deshacerse de ella en lugar de gastar tiempo y dinero en un tratamiento. Atada en un corral, abandonado, sin agua, comida ni cuidados, la yegua se transformaba a cada hora en un retrato más doloroso de la negligencia humana. El calor, la sed, el hambre, todo parecía conspirar para apagar esa vida poco a poco. Pero el destino siempre reserva sorpresas para quienes aún tienen fuerzas para luchar. En una mañana sofocante, donde hasta los pájaros parecían haber abandonado el cielo, un hombre sencillo llamado Mateo cruzaba el camino en bicicleta, regresando de la ciudad. Ni siquiera debía pasar por allí ese día, pero un cambio de último momento en su ruta lo condujo exactamente hasta Rubí. Y fue el instinto, ese que habla más alto que la lógica, lo que hizo que Mateo se detuviera. Algo en lo profundo de su pecho le decía que allí había una vida que necesitaba ser salvada. Mateo bajó de la bicicleta y se acercó despacio, sintiendo el fuerte olor a sangre seca y suciedad. Lo que vio apretó su corazón como un puño cerrado. Rubí tendida de lado, el cuerpo tembloroso, el cuello cubierto de heridas abiertas y cientos de garrapatas esparcidas por cada rincón de su piel. Los ojos de la yegua, ya casi apagados, aún brillaban con un silencioso pedido: «Ayúdame». Era imposible fingir que no lo había visto. Era imposible simplemente seguir su camino como si nada estuviera ocurriendo. Sin saber exactamente qué hacer, Mateo se arrodilló a su lado y comenzó a alejar a los insectos como pudo, usando sus propias manos y su camisa desgarrada. «Tranquila, muchacha, yo haré algo», murmuraba, aún sabiendo que solo, en medio de la nada, sus chances eran mínimas. Pero él no podía desistir. Rubí merecía más que morir olvidada en el polvo de un camino. Y allí, bajo el sol abrasador, con el sudor mezclado con lágrimas, Mateo hizo una promesa silenciosa. Salvaría esa vida, cueste lo que cueste. Mateo sabía que necesitaba actuar rápido. Cada minuto, Rubí se debilitaba más. Con mucho esfuerzo, trató de levantarla, pero su cuerpo maltrecho no respondía. El desespero comenzaba a apoderarse de él, pero fue entonces cuando recordó algo. A unos kilómetros de allí había una antigua clínica veterinaria que, según decían, aún funcionaba de vez en cuando. Sin perder tiempo, acomodó a Rubí como pudo en una carreta improvisada que encontró abandonada al borde del camino. Era una misión casi imposible, pero no estaba dispuesto a rendirse. Con cada bache del camino de tierra, Rubí gemía de dolor. Mateo sentía su corazón romperse en pedazos, pero continuó, pedaleando con todas las fuerzas que tenía. El calor era asfixiante, el camino parecía interminable y el polvo seco se pegaba a la piel y a los ojos. Muchas veces pensó en detenerse, en descansar, pero bastaba con mirar a la yegua detrás de él, luchando silenciosamente por la vida, para encontrar energía donde parecía no haber más. Era una carrera contra el tiempo, y él lo sabía. Después de una eternidad pedaleando, Mateo avistó la puerta de madera de la pequeña clínica.
casi se desplomó de alivio. Con dificultad, bajó de la bicicleta y corrió a pedir ayuda. Por suerte, el viejo doctor Navarro aún estaba allí ese día. Un hombre de pocas palabras, pero de un corazón gigante, que no dudó al ver la desesperada situación de Rubí. «¡Rápido! ¡Tráiganla adentro!», gritó, reuniendo al pequeño equipo improvisado que aún mantenía en funcionamiento la clínica. El doctor Navarro y sus asistentes comenzaron a trabajar sin perder ni un segundo. Lavaron las heridas, retiraron garrapata por garrapata, aplicaron medicamentos para el dolor y antibióticos. El olor a sangre y medicinas llenaba el aire, pero había ahora una sensación diferente: esperanza. Mateo observaba todo de cerca, apretando sus manos y rezando en silencio. Rubí, aunque inconsciente, parecía responder a los cuidados, pero el doctor fue claro: las próximas horas serían decisivas. «Ahora es ella contra su propia debilidad», dijo en voz baja, mientras cubría a la yegua con una manta. Aquella noche fue larga. Mateo se negó a irse. Durmió apoyado contra la pared de la clínica, despertándose ante cada ruido, ante cada movimiento. Soñó con Rubí corriendo libremente por campos verdes, sin dolor, sin miedo. Y aun cuando se despertaba asustado, bastaba con oír su débil respiración para recordarle que aún había esperanza. La batalla estaba lejos de terminar, pero él sabía que mientras hubiera vida, había chance. Y prometió que, si ella sobrevivía, haría todo para que nunca más volviera a sentir abandono o dolor. Cuando el sol finalmente amaneció, trayendo consigo el calor sofocante de un nuevo día, Rubí abrió los ojos. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para hacer que Mateo saltara de la silla y corriera hacia ella. «Lo lograste, muchacha», susurró emocionado, acariciando suavemente su frente aún caliente. El doctor Navarro esbozó una sonrisa cansada, pero satisfecha. Aún había un largo camino por recorrer, pero ese pequeño gesto, abrir los ojos, era la primera victoria en una guerra que parecía imposible. Los días siguientes fueron una batalla silenciosa. Rubí apenas conseguía mantenerse en pie. Cada intento de levantarse era una lucha contra el dolor, contra el peso de un cuerpo maltratado. Mateo pasaba horas a su lado, hablándole en voz baja, contándole historias, cantándole canciones antiguas que su abuela le había enseñado. El vínculo entre ambos se fortalecía a cada día, como si Rubí sintiera que, esta vez, había alguien que realmente se preocupaba. Y, poco a poco, muy poco a poco, la esperanza comenzó a brotar en ese lugar. Pero como en toda buena historia de lucha, los obstáculos no tardaron en aparecer. En una tarde nublada, Rubí tuvo una recaída. Su cuerpo, aún frágil, sucumbió a una nueva infección provocada por las antiguas heridas. La fiebre regresó, alta y peligrosa. El doctor Navarro actuó rápidamente, administrándole medicamentos más fuertes, pero dejó claro a Mateo: si resiste las próximas 48 horas, las probabilidades aumentan. De lo contrario, quizás sea hora de dejarla. Partir. Aquellas palabras golpearon como un puñetazo. Mateo no estaba preparado para rendirse y sabía que Rubí tampoco lo estaba. Mateo se quedó con ella día y noche, sin dormir, sin comer bien. Mojaba su frente, sostenía su cabeza cansada, susurrándole promesas de libertad y vida. «Tú volverás a correr, Rubí, te lo prometo». El tiempo parecía haberse detenido dentro de esa pequeña clínica. Cada segundo era una eternidad. Afuera, el mundo seguía su curso normal, pero allí, en su interior, dos almas luchaban juntas contra el abandono, contra la injusticia, contra el destino. Y fue en ese silencio donde lo imposible empezó a suceder. Al final de la segunda noche, cuando la esperanza ya comenzaba a desvanecerse, Rubí, con un esfuerzo casi sobrehumano, intentó ponerse de pie.
Sus patas temblorosas se hundían en el suelo de tierra, pero ella insistía. Mateo corrió a ayudarla, pero el doctor Navarro lo detuvo. «Déjala intentar». Y así, ante los ojos emocionados de todos, Rubí se levantó, aún débil, aún vacilante, pero viva. Mateo sintió las lágrimas fluir por su rostro sucio de polvo y cansancio. Aquella escena, aquel momento, valía más que cualquier cosa en el mundo. A partir de ese momento, cada pequeño progreso de Rubí se celebraba como una gran victoria. Un paso, un relincho más fuerte, una mirada más atenta. Todo indicaba que, a pesar de todo el dolor vivido, aún tenía fuerzas para recomenzar. Mateo la ayudaba en lo que podía, masajeándole las patas, trayéndole agua y Bresca, limpiando sus heridas con el mayor cuidado del mundo. Para él, Rubí ya no era simplemente una yegua enferma, era un símbolo de coraje, de resistencia, y a cada nuevo día, ese lazo entre los dos se hacía más fuerte y hermoso. Mientras tanto, lejos de allí, las noticias comenzaron a extenderse. Algunas personas de la ciudad se enteraron del rescate y pronto se preguntaron, ¿quién habría abandonado a un animal en condiciones tan terribles? Fue entonces cuando surgieron los primeros susurros acerca de don Ramiro, el arrogante hacendado. Viejos conocidos comenzaron a comentar sobre su desprecio por los animales inútiles, sobre su obsesión por la perfección y la apariencia. Lo que era solo un rumor cobró fuerza y en poco tiempo las autoridades fueron llamadas para investigar. Don Ramiro, al saber que se hablaba de él, se enfureció. ¿Cómo se atrevían a cuestionar su nombre, su reputación? En su mente, Rubí era solo un problema resuelto. No había hecho nada de malo, se convencía. Pero el destino, que él siempre creyó poder controlar, se estaba volviendo en su contra. Y ahora, no había dinero o influencia suficiente que pudiera borrar la verdad que empezaba a emerger. Una verdad que ganaba fuerza en el corazón de las personas y pronto también ante los ojos de la justicia. Mientras la ciudad bullía de comentarios, Mateo continuaba firme en su misión. Para él, poco importaba quién había causado tanto sufrimiento. Lo que importaba era asegurar que Rubí tuviera una nueva vida lejos de todo aquello. La yegua ahora ya podía caminar hasta el pequeño corral improvisado detrás de la clínica. Aunque aún muy delgada y con profundas marcas en su cuerpo, sus ojos ya brillaban de una manera diferente, con vida. Y cada vez que Mateo la veía trotar, aunque despacio, sentía una alegría que ninguna riqueza del mundo podría comprar. Pero la tranquilidad no duraría mucho. En una mañana soleada, mientras Mateo alimentaba a Rubí con cuidado, oyó pasos pesados acercándose a la clínica. Era don Ramiro con su traje caro, sombrero de marca y una mirada de desprecio en el rostro. «Esta yegua es mía», decía en voz alta, sin disimular su arrogancia. Mateo se quedó paralizado. ¿El viejo quería llevarse a Rubí de vuelta? Después de todo lo que había hecho, la tensión se apoderó del ambiente, y Mateo, de pie junto a Rubí, sabía que no dejaría que eso sucediera tan fácilmente. Mateo respiró hondo, intentando mantener la calma. «Esta yegua fue abandonada para morir», dijo con firmeza, enfrentándose a don Ramiro sin temor. «Perdió cualquier derecho sobre ella en el momento en que te dio la espalda». Don Ramiro se rió con desprecio, como si no escuchara nada de lo que decía Mateo. «Es solo un animal, chico. Yo hago lo que quiera», respondió fríamente. Pero lo que no sabía era que, mientras hablaba, otras personas de la ciudad ya se movilizaban para impedir que sucedieran más injusticias. La discusión se fue tornando cada vez más acalorada. Don Ramiro amenazó con llamar a la policía, demandar a la clínica y llevarse a Rubí por la fuerza. Mateo, aunque asustado por dentro, no retrocedió. Sabía que la ley no siempre protegía a los más débiles, pero también comprendía que, esta vez, no estaba solo.
El doctor Navarro se puso a su lado, firme como una roca, y para sorpresa de don Ramiro, vecinos de la ciudad comenzaron a llegar, formando un pequeño grupo frente a la clínica, demostrando que Rubí ya no estaba desprotegida. Con el ambiente tenso y decenas de miradas fijas en él, don Ramiro comprendió que no saldría de allí como quería. Bufando de rabia, lanzó una última mirada de desprecio a Mateo y escupió en el suelo antes de dar la espalda. «Esto no se quedará así», murmuró mientras se alejaba. Pero Mateo sabía, y todos los presentes sabían, Rubí ya no era propiedad de nadie. Ella era símbolo de resistencia, de amor, de victoria contra el abandono. Tras la salida del hacendado, la tensión dio paso a un alivio emocionado. Muchas personas se acercaron para ver a Rubí de cerca. Niños, ancianos, trabajadores sencillos, todos querían acariciar a la yegua que había sobrevivido a lo peor. Rubí, aunque aún débil, parecía comprender. Bajaba la cabeza para recibir las caricias, cerraba los ojos ante cada toque tierno. Era como si ella, al fin, supiera que estaba segura, que aquella pesadilla finalmente había terminado. Mateo, observando todo, sentía una mezcla de orgullo y gratitud. Sabía que aún habría batallas por delante, exámenes, tratamientos, una rehabilitación completa, pero lo peor ya había pasado. La yegua que un día fue descartada como basura, ahora era tratada como un verdadero milagro. Y para Mateo, no había recompensa mayor que ver a Rubí renacer ante sus ojos. Sabía que, a partir de ese día, sus destinos quedarían para siempre unidos, y que nunca más permitiría que ella enfrentara la vida sola. Con el paso de las semanas, Rubí se fue fortaleciendo día tras día. Las heridas se fueron cicatrizando, el brillo volvió a sus ojos, y su pelaje, antes opaco y sucio, comenzaba a recuperar el blanco puro que la hacía tan especial. Mateo dedicaba todo su tiempo libre a cuidarla. Había aprendido a leer sus señales, a entender sus miedos, a respetar su tiempo. Y Rubí, por su parte, había aprendido a confiar de nuevo. Cada vez que trotaba por el corral improvisado, era como si bailara para celebrar su segunda oportunidad. Pero la historia de Rubí no se quedó solo en aquel pequeño pueblo. Una joven periodista local, encantada con lo que vio, decidió contar la historia en el periódico de la ciudad. La yegua que sobrevivió al abandono se convirtió en noticia y en pocos días la historia se propagó como fuego en pasto seco. Personas de otras ciudades comenzaron a visitar el pequeño refugio de Mateo, trayendo donaciones, medicamentos e incluso propuestas de adopción para Rubí. Pero Mateo sabía, ella no era una mascota de exposición, era una guerrera que merecía respeto y dignidad por encima de todo. Mientras Rubí recibía el cariño de todos los rincones, don Ramiro enfrentaba las consecuencias de sus actos. Las autoridades abrieron una investigación formal por maltrato y abandono de animales. Cada día surgían nuevos testimonios, contando historias de negligencia y abuso que, hasta entonces, habían permanecido ocultas. El hacendado, antes tan temido, ahora andaba cabizbajo por las calles, cargando con el peso de su propia vergüenza. La justicia, que al principio parecía lejana, finalmente empezaba a tocar a su puerta. A pesar de todo, Mateo jamás buscó venganza. Para él, la verdadera victoria era ver a Rubí viva, libre y feliz. Cada vez que la miraba correr por el prado, sentía que todo el dolor, el esfuerzo y las noches sin dormir habían valido la pena. Rubí no era solo una sobreviviente, era la prueba viva de que el amor, la compasión y el coraje pueden derrotar incluso las injusticias más grandes. Y ese ejemplo era lo que Mateo deseaba transmitir a todos los que se cruzaran en su camino. Fue en una tarde dorada,
con el cielo pintado en tonos de naranja y rosa, cuando Mateo decidió oficializar lo que su corazón ya sabía. Rubí no era solo un animal rescatado, era familia. Con un gesto sencillo, pero cargado de significado, colocó una pequeña placa en la puerta del corral. Hogar de Rubí, donde la esperanza nunca muere. Y allí, mientras el suave viento mecía en la placa recién instalada, Mateo sonrió. Sabía que aquel era solo el comienzo de una nueva historia, una historia en la que el amor siempre tendría la última palabra. El tiempo pasó, y Rubí se convirtió en una verdadera leyenda en la región. Escuelas comenzaron a llevar niños para conocer a la yegua que venció al abandono. Los maestros utilizaban su historia como ejemplo de coraje y superación. Y la pequeña propiedad de Mateo, que antes era solo un rincón olvidado, se transformó en símbolo de esperanza para todos aquellos que habían perdido la fe en la bondad. Rubí, con su paso firme y la cabeza en alto, demostraba que las cicatrices del pasado no definen el valor de nadie. Mateo, siempre humilde y reservado, se sorprendía de la cantidad de personas que buscaban inspiración en Rubí. Muchos llegaban trayendo sus propios traumas, sus propios dolores, y encontraban en ese lugar un espacio de sanación. Rubí no hablaba, pero bastaba con su presencia para calentar los corazones. Solo era ver su mirada dulce, su infinita paciencia, para entender que las batallas más grandes no se ganan con fuerza bruta, sino con amor y resistencia. Un día, durante una visita escolar, una niña se acercó a Rubí con lágrimas en los ojos. Había pasado por momentos difíciles en casa y, de alguna forma, sentía que la yegua comprendía su dolor. Rubí, como siempre, inclinó la cabeza con delicadeza, permitiendo que la niña la abrazara. Fue un momento silencioso, pero tan poderoso que todos los presentes sintieron cómo el ambiente cambiaba. Era como si Rubí, aún sin palabras, dijera: «No estás sola». Esos pequeños milagros diarios mostraban a Mateo que todo el sufrimiento inicial no había sido en vano. Cada caricia recibida, cada sonrisa conquistada, cada lágrima secada, valían más que cualquier fortuna. Rubí no era solo una sobreviviente, era una sanadora de almas, una maestra silenciosa que enseñaba cada día que el amor es la única respuesta verdadera contra el odio, el dolor y el abandono. Y así, en el silencio del campo, entre el suave murmullo del viento y el brillo dorado del atardecer, Rubí seguía escribiendo su nueva historia. Una historia en la que el final feliz no era solo una fantasía, sino una realidad construida con coraje, paciencia y fe. Porque a veces la vida nos derriba, a veces nos abandona en el peor momento, pero siempre hay una oportunidad para aquellos que todavía creen, y Rubí era la prueba viva de ello. Mateo, sentado en la veranda de su pequeña casa, disfrutaba de ver a Rubí correr libremente por el prado. A veces se encontraba sonriendo solo, recordando la primera vez que la vio, caída, cubierta de garrapatas, sin fuerzas ni siquiera para levantar la cabeza. Era casi imposible creer que aquella yegua fuerte y llena de vida era la misma. Y era justamente eso lo que hacía todo tan especial. Rubí no solo sobrevivió, ella renació. Y de alguna manera Mateo también renació junto con ella. Algunas tardes, cuando el sol se ponía tiñendo el cielo de rojo, Mateo cerraba los ojos y agradecía en silencio. Agradecía por la fortaleza de Rubí, por la ayuda inesperada que recibió, por las buenas personas que se cruzaron en su camino. Agradecía incluso las dificultades, porque sabía que sin ellas tal vez nunca habría descubierto la verdadera fuerza que llevaba dentro. Era como si Rubí hubiera sido enviada para enseñarle que, incluso en medio de la peor tormenta, todavía se puede encontrar luz. La fama de Rubí seguía creciendo.
Un centro de rehabilitación de animales ofreció apoyo para que Mateo expandiera su pequeño refugio. Ahora, otros animales que también habían sufrido abandono y maltrato encontraban en ese lugar una nueva oportunidad. Rubí, siempre majestuosa y tranquila, se convirtió en la líder de aquel rebaño de sobrevivientes. Era ella la que recibía primero a cada nuevo amigo asustado. Era ella la que demostraba, con su calma infinita, que el miedo podía ser vencido. Y fue allí, en ese refugio modesto, entre cercos de madera desgastada y campos dorados, que Mateo comprendió el verdadero sentido de la vida. No se trataba de riqueza, fama o poder. Se trataba de cuidar. Se trataba de marcar la diferencia en el mundo de alguien. A veces, la diferencia está en la vida de un animal. A veces, en la de una niña. A veces, en la nuestra propia. Rubí no solo sobrevivió a la crueldad, la venció, y al hacerlo, transformó todo y a todos a su alrededor. Así que, la próxima vez que pienses que no puedes cambiar nada, recuerda a Rubí. Recuerda a la yegua que fue abandonada para morir, pero que encontró, en el amor de un desconocido, la fuerza para vivir nuevamente, porque al final la mayor diferencia en el mundo comienza con un solo acto de coraje, un solo acto de compasión. Y quién sabe, tal vez el próximo milagro esté esperando precisamente por tu acción. La historia de Rubí no fue solo sobre dolor y sufrimiento. Fue sobre resiliencia, sobre amor incondicional, sobre la capacidad que todos tenemos para cambiar una vida con un simple gesto de bondad. Fue también sobre no callar ante la injusticia, incluso cuando parece más fácil dar la espalda. Mateo, con su vieja bicicleta y su corazón gigante, demostró que los verdaderos héroes no llevan capa. A veces solo necesitan el valor para detenerse, observar y actuar. Rubí ahora galopaba con alegría en su nuevo hogar, recibiendo a quienes venían a visitarla con la misma dulzura que la salvó de la oscuridad. Cada cicatriz en su cuerpo contaba una historia, no de debilidad, sino de fuerza, no de derrota, sino de superación. Cada paso firme en el prado era una respuesta silenciosa a quienes alguna vez creyeron que ella no valía nada. Rubí valía más que cualquier medalla, más que cualquier trofeo. Era vida palpitante, esperanza renacida. Y allí, bajo el cielo abierto y la suave brisa del campo, Mateo seguía creyendo que el mundo aún tenía solución, que todavía existían personas buenas, que todavía había animales capaces de enseñar lo que es el amor verdadero. Rubí no era solo el recuerdo de un milagro, era, cada día, la prueba viva de que, mientras haya compasión en un corazón, siempre habrá salvación para quien esté perdido. Si esta historia conmovió tu corazón, recuerda, todos tenemos la oportunidad de marcar la diferencia, incluso en situaciones que parecen pequeñas. Quizás hoy alguien necesite tu mirada, tu mano extendida, tu coraje. Así como Mateo cambió el destino de Rubí, tú también puedes ser el milagro en la vida de alguien. Nunca subestimes el poder de un gesto de amor. Nunca dudes de la fuerza que habita en ti. Y si crees en el poder del amor, de la esperanza y la compasión, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, cada historia es una prueba de que el bien aún existe y merece ser contado. Nos vemos en el próximo video, donde otra vida increíble mostrará que, mientras haya bondad, los milagros nunca dejarán de suceder. Hasta pronto.